Bienvenidos y bienvenidas, familia del balonmano, al podcast del Punto Fuerte, especialistas en preparación física de balonmano. Hoy tenemos de invitado a alguien que casi no necesita presentación, posiblemente sea la barba más famosa de Asobal. Bienvenido, Juan. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a presentar un poquito a Juan, que por suerte, aparte de ser un jugador de élite del balonmano español, ya nos contará un poquito más en detalle cuál ha sido su trayectoria. Él nos va a hablar de cómo vivir del balonmano o su experiencia dentro del balonmano durante todos estos años, porque seguramente muchos de los que nos escuchan y nos ven, pues tienen inquietud, ¿no? Por saber cómo se gana la vida un jugador de élite y cómo es la vida dentro del balonmano, más en concreto, sobre todo, la trayectoria de Juan que ha sido en Asobal. Pero aparte de eso, pues también tenemos una unión muy potente. Juan y yo nos conocemos desde pequeños. Tengo la suerte de ser su amigo y prácticamente desde que tenemos 7, 8 años, pues hemos andado siempre cerca. Él jugaba en el equipo de los amarillos, como yo decía, y yo en el de los verdes. Jugábamos en escuelas enfrentadas, colegios diferentes. Y luego, bueno, tuvimos la suerte de jugar juntos en el Club Balonmano Leganés, a hacer algún viaje a algún sector juntos, porque bueno, teníamos la suerte de tener buena generación y siempre nos clasificamos para el Campeonato de España. Y luego ya él, muy jovencito, empezó su andadura en Granollers, pero a pesar de que hemos vivido casi siempre lejos, prácticamente llevamos 20 años sin vivir en la misma ciudad, pues siempre hemos mantenido el contacto y también pues nuestra familia se conoce. Le mandamos un saludo a Silvia, a su mujer y a las niñas, y él también conoce a mi chica Carla. Así que bienvenido, Juan. Muchísimas gracias por participar en el podcast y encantado, para mí es muy especial tener esta conversación con él. Nada, muy buenas. Gracias a ti por, por la oportunidad, por planteármelo y bueno, ya sabes que para estas cosas siempre estamos dispuestos y bueno, más con un amigo siempre cuesta mucho menos. Así Pues que, nada, cuéntanos un poco, Juan, tu trayectoria, así como en breve resumen. ¿Cómo ha sido todo eso desde el Leganés, Granollers y demás hasta que llegas a la élite? pues bueno, ya has comentado de un poco, empezamos ahí en los colegios, pues cuando tenía, no recuerdo. Ya de tener como unos no, unos 8 años, 7, 8 años más o menos, debía de tener cuando arrancaba allí en el colegio. De hecho, tenía que ir a un colegio cerca del mío, porque el mío no tenía balonmano. Entonces, cuando me aficioné, pues me tocaba moverme de colegio. Y nada, luego ya después de ahí pasamos a las escuelas, ya llegamos al club Balonmano Leganés, cuando ya pasamos a la época de infantil. Y nada, estuve allí en época de formación hasta los 16, digamos, desde los 12 hasta los 16 estuve, que eso era el año 2008, que es cuando yo, pues bueno, se sale la opción, la oportunidad de fichar en un club en el que tenía ya, pues, un equipo en Asobal. Y bueno, pues lógicamente íbamos a ver si éramos capaces de cumplir ese sueño, ¿no? Fiché en el Club Balonmano Granollers y allí estuve una temporada bastante grande. Ahí digamos que terminé un poco, bueno, no terminé la formación porque yo creo que esto al final vas pasando con diferentes entrenadores y jugadores, equipos y de todos al final, da igual la edad que tengas, siempre vas absorbiendo y vas cogiendo aprendizaje, ¿no? Entonces, de ahí estuve desde el 2008 hasta el 2015. Ahí estuve una buena época que, bueno, pues tuvo unas partes muy buenas y otras buenas, otras malas y otras muy malas, ¿no? De tanto tiempo al final. Y nada, después se plantea la opción de salir al extranjero en la temporada 2015-2016, de la mano de Tony Gerona, que iba a ser el entrenador de ese equipo, y me llamó para preguntarme si me interesaba ir a un país árabe, allí a Qatar. Y bueno, lo vimos como una experiencia, bueno, al principio con algo de miedo, pero enriquecedora, ¿no? Una cultura completamente distinta y y al final que fue una experiencia muy, muy chula en el Al Jais, que ahora ya no existe porque se fusionó con otro equipo.
Desde 2015-2016 estamos en Qatar, 2016-2017 volvimos a Europa, fuimos a Francia, a Jules. Y bueno, ese año fue un tanto, mucho altibajo, ¿no? Tanto en lo deportivo como en lo personal. Tuvimos ahí una temporada, un año un tanto complicado. Pero bueno, al final lo mismo, otra experiencia. Entramos en Francia, que es una liga que también es muy, muy atractiva, muy profesional. Entonces, bueno, probábamos a ello, ¿no? Lo que pasa que, bueno, nos dimos cuenta que a lo mejor pues no estábamos demasiado bien tan lejos de casa, ¿no? Entonces ahí decidimos volver a España y de la temporada 2017 a la 2019 fichamos en Logroño. Y bueno, Logroño es una época muy guay, ya no en lo deportivo, sino sobre todo en lo personal, ¿no? Porque tuvimos un grupo de gente muy guay, nacen mis hijas, entonces, bueno, recuerdo que queda muy, muy bonito ahí también, ¿no? Y luego nada, después fichamos del 19 al 20. eh, nos llegó la opción otra vez de fichar un equipo en Francia y dijimos, bueno, seguro que esta vez sale mejor, ¿no? Pero no, nos volvimos, nos volvimos a equivocar. Mm. Porque fue nada, en 2019 estuvimos 6 meses en Tremblay y bueno, allí pues la cosa no fluyó y luego fichamos los otros 6 meses en Limoges, en un equipo de que ahora está en primera, pero que en aquel entonces estaba en segunda. Y lo que pasa que en Limoges, nada, nos dio tiempo a llegar, jugar 4 partidos y nos metimos en la pandemia, con lo cual poco pudimos, ¿no? Y después de Limoges, en 2020, volvimos a España y dijimos que ya sí que no, la cosa en Francia no fructiferaba. Y digo, bueno, vamos a volvernos. Aparte ya teníamos a las crías también pequeñas y todo. Y bueno, íbamos acercándonos, ¿no? Entonces me salió la oportunidad de fichar en Pamplona, en el Betis de Osuna. Y nada, allí estuvimos de la 20 a la 22. Y después, bueno, pues queríamos acercarnos un poco más a casa y terminamos fichando, se nos dio la oportunidad de fichar en Balonmán Cangas de la 22 a la 24, era, sí, ¿no? 22, 22, 24, sí, de la 22 a la 24. Lo que pasa que, bueno, no lo pude terminar. Eh, bueno, tuve una lesión al final de año del 23 y tuve que operarme y terminó, no terminó como me hubiese gustado la carrera deportiva, pero bueno, por circunstancias al final tienes que ir asumiendo y asimilando lo que va surgiendo. Bueno, una experiencia dilatada, sobre todo cambiante, y vamos a irnos deteniendo, Juan, poco a poco en esas fases, porque también creo que hay anécdotas muy interesantes y sobre todo lo que más le puede interesar a la persona que nos ve o que nos escucha es qué ocurre por dentro de ese jugador. Entonces, cuando tenías 16, 19 años, que ya empezabas con tu primer contrato en Granollers, que ya dices, oye, esto puede ser un futuro profesional, ¿qué se le pasa por la cabeza a ese Juan adolescente que empieza su vida, está entrando prácticamente a la vida de adulto y se presenta el desafío de poder empezar a vivir del balonmano? ¿Qué se pasaba por tu cabeza? Bueno, yo creo que en ese momento no te paras mucho a pensar en la repercusión, yo creo, ¿no? Al final, bueno, das un salto que sí, que te llama, que dices, ostras, cuidado que esto a lo mejor puede empezar a ser una forma de vida, ¿no? Pero luego al llegar allí a Granollers, justo tal, eh, al aterrizar un poco allí, digamos, te das cuenta de que hay un largo camino hasta poder mm, asentarte en la élite, digamos, ¿no? Tú llegas como un jugador prometedor, llegas como tal, como alguien que se trae de fuera con unas expectativas, eh, pero ostras, luego te pones a mirar realmente al equipo de élite, los ves entrenar y te das cuenta de que estás a años luz y te quedan a lo mejor, porque yo llegué y tenía que cumplir 17 años ese año, digamos, me quedaba un año para pasar a la época ya digamos, de senior, ¿no? De junior primero, pero que ya empieces a competir en senior.
Entonces te das cuenta de que a falta de un año, entre comillas, para estar en la élite, estás lejos, muy lejos, ¿sabes? Entonces, claro, eso luego conlleva un proceso, conlleva, bueno, una adaptación, un cambio, un cambio en todo. O sea, cambio en hábitos de vida, en estilo de juego, en... Entonces, claro, son cosas que tienes que ir asimilando y que tienes que ser capaz de adaptarte a ellas para poder estar en la élite. Claro, porque hasta aquel entonces, un poco por ponerse en situación, pues Juan siempre destacaba en los equipos. Al final, con 7 8 años, pues tenía la fuerza casi de los de 9 o 10. Y en el Leganés, pues al final era una persona súper importante. Marcaba 10 12 goles por partido y el resto, pues si yo alcanzaba 3 o 4 ya era para celebrar. Entonces, claro, de repente llega a un club en el que no destaca tanto o es muy similar a los demás porque al final todos son estrellas, todos son súper buenos. Entonces, ¿cómo afrontas eso de repente de destacar tanto a decir, hostia, soy uno más? Claro, es lo que tú dices, ¿no? Al final, en esas categorías, pues los jugadores que siempre tienen algo de mejor de físico siempre destacan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, luego te das cuenta de eso, que desde tu salida de juvenil con 18 años hasta la élite hay un porrón de categorías que ya en categorías estamos hablando de aquel entonces que en Primera Nacional era un Primera Nacional que, por ejemplo, era muy potente. Y te das cuenta de que tú, destacando mucho en juvenil, en Primera Nacional, digamos que eras de lo normal, ¿no? Pues claro, para poder dar otros dos saltos, porque de categoría, aún tienes que dar una vuelta a todo, a tu físico, tienes que empezar a entrenar mucho más el trabajo físico, a tu estilo de vida, a tu descanso, a absolutamente todo. ¿Y cómo afronta Juan a esa edad el empezar a vivir solo? Porque claro, al final un chaval con 17 18 años, que no es lo normal, pasa de vivir con su familia a de repente pues estar al otro lado de España y empezar a buscarte tú la vida, no sé, hacerte la comida, dormir solo y ¿cómo es eso para un chaval? Bueno, los dos primeros años cuando yo llegué allí era relativamente sencillo, porque, digamos, yo vivía en un piso con el primer año éramos tres en el piso, éramos dos compañeros, uno de equipo y otro un poco más pequeño, y yo, era un piso, pero era un piso tutelado, digamos que era un estilo residencia, ¿no? Teníamos una persona en el piso de abajo que era nuestro tutor, que era la persona que bueno, controlaba un poco el tema de los horarios de entrada, de salida, bueno, y el tema de las comidas, por ejemplo, nos lo daban todo hecho, salvo los desayunos que teníamos. Pero nosotros no nos teníamos que preocupar ni de la compra en aquel entonces, ¿sabes? Nosotros teníamos la cocina allí, teníamos disponibilidad de todo, pero la cocina no la teníamos que controlar para nada. Simplemente tú te levantabas, te hacías tu desayuno y luego la comida y la cena venía una chica, igual que la limpieza, venía una chica a organizarnos todos, todo eso, sobre los dos primeros años. Después sí que ya pasé con otro compañero de piso, que ya en aquel entonces era mi cuñado, porque era hermano de la que es mi mujer ahora, y vivíamos, pues, su mujer, él, mi mujer y yo, pasamos a un piso. Y allí sí que ya, claro, bueno, tienes que organizar el tema de las comidas, tienes que organizarte con el tema de las compras, bueno, pues una vida adulta con 19 20 años. Qué bueno. Vamos a saltar un poco más hacia adelante la cronología, Juan, a los 21, 22, 23, cuando ya te consolidas, empiezas a consolidarte en Asobal, empiezan las llamadas incluso de la selección, y ¿qué ocurre, no? Ya cuando dices, oye, pues sí, efectivamente he conseguido dar ese salto de nivel, ya estoy a la altura de mis compis, parece que esto de Asobal se consolida, ¿qué ocurre? ¿Cómo abordas todo eso? Bueno, ahí en Granollers aún yo justo caigo en la selección final de 2015 y principio del 2016, que es el europeo de Polonia. Anteriormente había estado, cuando estaba en Granollers, había estado en la base de la selección, la junior. eh, y bueno, justo ahí, digamos que cuando me asiento un poco en la SOE ya, no cuando me asiento, sino cuando paso ya a ser única y exclusivamente jugador del primer equipo, que no tenía fichas ni con el segundo equipo, sino que ya era directamente solo con el primer equipo. Ese primer año fue cuando me rompí la rodilla por primera vez. Entonces, bueno,
Ya ese año, bueno, fue un poco duro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque llegas allí, te estás asentando y justo al mes de empezar la liga me rompí el cruzado y bueno, pues hubo que parar. Bueno, hice la rehabilitación y me precipité seguramente por juventud, por inexperiencia, por las ganas de volver a jugar y todo, me precipité y esa misma temporada volví a jugar, a final de temporada. Pasó el verano y justo al año siguiente, el mismo día del mismo mes, me volví a romper la rodilla otra vez. Entonces, bueno, ahí ya te das cuenta de que esta vez tiene que ir la cosa más calmada, de que, bueno, ya estábamos hablando que yo tenía 21 y 22 años más o menos, con dos lesiones de rodilla graves en prácticamente un año, o sea, menos en un año exacto. Entonces, bueno, tienes que darle un poco un cambio ahí y, bueno, la cosa, pues bueno, ahí ya no volví a jugar esa temporada, lógicamente, porque ya me avisaron que había que tomar mucho más tiempo. Entonces nada. Y luego ya bien, luego ya, pues bueno, conseguí ahí asentarme, bueno, fui creciendo, fui mejorando mi juego, fui mejorando en el físico, en todo, y fue cuando, bueno, pues ahí empiezan los intereses de algunos otros equipos y por suerte, pues la entrada a la selección, que yo creo que es lo que todo jugador que se dedica a esto aspira, ¿no? Qué bueno. De hecho, claro, siempre recuerdo, ¿no? Que Juan, pues desde muy pequeño estaba familiarizado con las lesiones, porque claro, al ser tan grande, todo el mundo se iba por él, pues cuando no era luxación de hombro, era lumbalgia, luego fue el tema del cruzado. Entonces, desde muy joven has tenido que aprender a relacionarte y a cuidar tu cuerpo, que al final es de lo que trata este podcast, ¿no? O el punto fuerte de preparación física, cómo vas entrando en ese mundo de, oye, sí, yo soy muy bruto, quiero ir a por todas, pero no puedo. Es decir, necesito empezar a cuidar mi nutrición, necesito empezar a hacer algún tipo de programa de entrenamiento, porque si no, no voy a llegar vivo a los 30, 35. Al principio tampoco le das mucha importancia. Ves que vas teniendo ciertas lesiones, pues, un esguince de tobillo, bueno, vas teniendo tus cosas, pero bueno, al final eres joven y lo único que quieres es entrenar, es jugar, y no le vas dando tanta importancia a eso. Ya llega un momento en el que te tienes que parar y decir, cuando ya realmente te das cuenta y maduras un poco más, te das cuenta de que, ostras, esto tengo que empezar a entrenarlo o a modificarlo o tengo que empezar a cuidarme un poco más porque, bueno, al final mi herramienta de trabajo es mi cuerpo. Necesito que mi cuerpo esté bien para que yo pueda estar bien, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, pues te vas dando cuenta de que necesitas un plus, porque sin ese plus o tienes un talentazo y eres prácticamente un extraterrestre, o sin ese plus estás siempre por debajo del resto porque el resto lo hace. Entonces tú necesitas mínimo igualarte y ponerte a la misma altura para poder estar al mismo nivel. Si no, siempre vas a ir por detrás. Yo recuerdo que Juan de vez en cuando me pedía alguna rutina de entrenamiento. Cuando yo empezaba en el mundo de entrenamiento personal, pues a lo mejor venía a Madrid, hacíamos alguna sesión, probábamos algunas cosas de las que yo estaba estudiando en el máster de Barcelona, de alto rendimiento, y prácticamente era como mi conejillo de India, ¿no? Íbamos probando con él. Y luego, pues, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Tanto su preparación física como mi conocimiento dentro de la preparación física. ¿Cómo recuerdas esa época, Juan? Cuando empezábamos a entrenar, de hecho, intentaré meter en el montaje alguna imagen de cuando entrenábamos juntos. Ahora cuando dices lo de entrenar me viene a la cabeza un vídeo que ya que sé que va a caer seguro, todo ya me da la risa. De boxeo, Nada, ¿no? justo. No, a ver, lo recuerdo guay. Al final vas cogiendo cosas de toda la gente con la que vas tratando, de todos los preparadores físicos que vas teniendo, pues vas cogiendo ideas, vas cogiendo cosas que ves que te funcionan, que te gustan más, que ves que te pueden aportar, ¿no? Entonces, pero lo recuerdo guay. A mí siempre me gustaba, ya lo sabes, que siempre que podía
te pegaba un telefonazo para ver si podíamos hacer alguna cosita, a ver si tenías algún juguete nuevo o algo para poder probar y siempre estaba guay. Siempre hemos sido muy amantes de las inerciales o las poleas cónicas, que claro, por aquel entonces era como súper novedoso y en el centro donde yo entrenaba pues había. Entonces siempre que venía Mm. Juan, claro, cambiar el estímulo de lo que es una barra, una kettlebell, una mancuerna, a tener las inerciales, pues eso al jugador le daba un plus, ¿no? Luego ya conseguí abrir mi propio centro de entrenamiento y allí pues también hacíamos muchas cosas. Lo que pasa que a medida que transcurrían los años, pues Juan quería entrenar menos y quería más cafés o alguna cerveza, entonces ya dejaba más de lado el tema físico. Eso es verdad, ¿ves? Ahí tengo que darte la razón, porque ahí ya ha llegado un momento en el que, bueno, mira, es otra parte que empiezas a conocerte más también y te das cuenta que a lo mejor no necesitas estar entrenando todo el verano como un loco, a lo mejor antes de la pretemporada o tal, ¿sabes? Cuando eres joven sí, pero cuando ya vas cumpliendo más años o vas tal, necesitas que tu cuerpo llegue repose un poco antes de volver a arrancar, ¿no? Y qué casualidad que siempre me coincidía contigo, macho. Yo le decía, bueno, venga, entrenamos un par de sesiones en wifi y dice, "Pf, déjate, tío, vamos a tomar una cerveza". También es Y, entrenar, joder. y yo digo, bueno, pues nada. Cuéntanos un poco, Juan, me interesa esa parte de París, que de hecho yo tuve el placer de coincidir allí contigo. Viajé a París, estuve viendo algunos entrenamientos y demás. De hecho, me hubiese gustado ponerme aquella camiseta porque la tengo, pero bueno, la tengo en casa en España. Y sé que esa experiencia no fue fácil, pero seguramente te dio un escaloncito más de experiencia y de superar una situación que era adversa. Sí, a ver, bueno, era todo novedoso, ¿no? Al principio al llegar allí, pues bueno, idioma nuevo, cultura nueva, país nuevo. Bueno, es un cúmulo de cosas, ¿no? Una liga completamente distinta y un estilo de juego completamente distinto al que yo estaba acostumbrado o al que estamos más acostumbrados en España, ¿no? Entonces, bueno, fue difícil encajar un poco, ¿no? Al final, hasta que no encontré, le fui dando una vuelta hasta que no encontré un poco mi estilo, pues los primeros meses fueron complicados, se juntaron también con una parte personal un tanto delicada y bueno, al final pues bueno, pequeños baches que se van poniendo, pero que al final vas solventando, vas saliendo y que son un aprendizaje constante también. ¿Y cómo es Juan a partir de que ya nacen tus niñas, que eres padre? Pues claro, al final, para los que no te conocen, siempre han ido viajando toda la familia donde jugaba Juan. Entonces, ¿cómo aborda un deportista esta responsabilidad? De decir, bueno, la decisión que tome esta temporada de en qué equipo juego conlleva a que mi mujer y mis niñas tienen que venir conmigo. Es decir, también cambiar de colegio, que mi mujer tiene que cambiar de trabajo o buscarse una nueva vida allí o incluso aprender el idioma como era en Francia. ¿Cómo empiezas a abordar todo eso? Bueno, ahí al final no era una decisión única y exclusivamente mía. Siempre que en el momento en el que se empezaban a mover las ofertas o que llegaban las opciones de movernos, siempre yo en cuanto hablaba con mi representante, cuando colgaba, yo el siguiente paso era hablar con Silvia, con mi mujer, y decirle, mira, tenemos estas opciones, ¿cómo lo ves? ¿Qué prefieres? ¿Qué no prefieres? ¿Cuál te gusta más? Porque lógicamente yo no puedo estar en un sitio en el que mi mujer vaya a estar mal. A mí al final yo necesito que mi familia esté bien, que mi familia esté estable para que a mí lógicamente tampoco me afecte a lo deportivo, porque si yo llego a casa y mi mujer no está bien o mis hijas no están bien, al final indirectamente yo no voy a estar bien aunque yo esté dedicándome a lo que yo quiero, ¿sabes? Y entonces, bueno, al final ahí era una decisión siempre en familia, no era, con lo cual, bueno, las peques han tenido poco que decidir, ya un poco más el- en la vuelta, digamos, aquí cuando fichamos en Cangas, sí que, bueno, ellas ya tenían 3, 4 añitos, ya van entendiendo un poco. Ahí sí que les dijimos, porque bueno, al final aquí tienen parte de familia y entonces, claro, bueno, pues se planteó un poco también por ellas, ¿no? Pero hasta entonces
era siempre consensuado con mi mujer. Trabajo en equipo, ¿no? Como se suele decir. Sí, igual que en lo profesional, pues en lo personal más de lo mismo. Claro, yo al final, pues Juan lleva con Silvia desde que eran chavales. Entonces yo siempre he ido siguiendo un poco su trayectoria y pues al final Silvia no deja de ser otra parte muy importante de su equipo y pues ahora la niña, ¿no? Entonces también que una persona que nos escucha desde fuera, a veces nos quedamos con la parte bonita de salir en la televisión, de jugar en Asobal o salir en grandes ligas, incluso debutar con la selección, pero muchas veces no se ve ese behind the scene que se le suele llamar, ese background de un jugador que al final, pues oye, tiene su familia, él nació en Madrid, entonces al final te pasas toda la vida cambiando de un equipo a otro y no estás cerca de los tuyos. Entonces esa parte creo que es bastante compleja, que es difícil y que creo que es el momento, ¿no? Que también Juan pues lo comparta. Sí, sí, es que es así. Al final nosotros, bueno, pero yo en mi caso eras una persona pública, ¿no? Tú salías allí, salías a jugar y la gente te ve, pero la gente no sabe nada de lo que hay detrás, ¿sabes? Solo simplemente ve lo que está en escena, no sabe muchas veces, a lo mejor tú estás jugando y hace 2 días te rompiste un dedo y estás jugando con un dedo roto, o si el entreno del día anterior te has torcido un tobillo y estás haciendo el esfuerzo de jugar con un tobillo con un esguince reciente. Bueno, al final, pues esta parte también, ¿no? Mucha parte bonita de poder dedicarte a lo que te gusta, a tu vocación, a todo esto, pero bueno, hay una parte que no se ve, que a veces no es tan bonita, que es el sacrificio de otras muchas cosas, ¿no? Lógicamente luego tienes muchos viajes, sacrificas, pues a lo mejor fechas que son para ti importantes, cumpleaños de familiares o cumpleaños de tus hijas, de tu mujer, o bueno, son cosas que te vas a ir perdiendo, pero que son inevitables, ¿no? Entonces hay que ponerlo también en una balanza y hay que valorar que eso va a suceder a lo largo de los años si te empiezas a dedicar a esto o si tu, tem- tu, tu carrera profesional crece, pues todo eso va a suceder y hay que estar también, lógicamente, mentalmente hay que estar preparado para ser capaz de aguantarlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? De soportar esos sacrificios. Hilándolo con eso, Juan, cuando ya te acercas a los 30 y uno le dice, oye, estoy más cerca del final que del principio, vuelves otra vez a España, época de Anaita, la última hasta de Cangas, ¿qué piensa un jugador cuando dice, oye, ya la retirada está más o menos cerca? ¿Cómo abordas eso? Es decir, ¿qué voy a hacer cuando el balonmano se acabe? Tu futuro profesional, ¿qué es lo que uno rumia por dentro? Bueno, en mi caso, sí, lo vas viendo. Lo que pasa es que, digamos que te haces ahí en un poco no sé cómo explicarlo. Lo vas viendo, pero lo vas dejando a la vez. Vas viendo que, bueno, en mi caso, lógicamente, yo sabía, con las lesiones de rodilla que tenía, que mi carrera deportiva se terminaría pronto porque, bueno, la rodilla está mal. Entonces, eso, digamos que a lo mejor en un jugador que tiene una carrera deportiva prácticamente sin lesiones puedes alargar un poco la edad. En mi caso sabíamos que no iba a suceder. Lo que pasa que, bueno, vas aguantando, ¿no? Yo sí, yo creo que un año más puedo aguantar. Y bueno, yo creo que un año más, ¿sabes? Porque es difícil tomar esa decisión, creo. Y hay como un precipicio ahí, porque, bueno, te pasas toda una vida dedicándote a algo vocacional, a algo que, ostras, que te llena mucho, ¿no? Forma parte de tu vida y sabes que va a llegar un momento en el que ahí se va a terminar, pero no sabes lo que hay después, ¿sabes? Es como un salto al vacío de, bueno, ¿y qué va a suceder ahora, no? Si tienes la oportunidad de poder quedarte ligado a algún club o tal, bueno, pues vas a paliar un poco esa pérdida. Pero si no, tu vida cambia radicalmente, ¿sabes? Bueno, pasas de estar expuesto ante los focos, todo, a saltar al vacío sin paracaídas y, bueno, y a ver qué sucede, ¿no? Entonces, bueno, también ha sido un proceso algo complicado también.
Porque justo ya para entrar en la parte final de la entrevista, ¿cómo es hoy? Porque Juan es la primera temporada que no está en activo, es su primera temporada en la que no es jugador, no se retiró la temporada pasada. Entonces, ¿cómo abordas el día a día? De empezar a entrenar todos los días, doble sesión incluso, a decir, hostia, que ya esta temporada no juego. ¿Sigue viendo balonmano? ¿Te mola estar ligado todavía? ¿O de alguna manera hay cierto miedo, rechazo a ver balonmano porque te recuerda o te remueve demasiado? No, no, lo sigo viendo, sigo viendo. De hecho, el fin de semana es, miro los horarios y los horarios que toca. Si a lo mejor estoy en un cumpleaños con las niñas y están jugando, tengo el móvil puesto con los partidos, o sea que eso sí, lo sigo habitualmente y estoy ligado en ese aspecto, ¿no? Sigo ligado porque tengo amigos con los que siguen jugando, con los que hablo con ellos, que voy siguiendo los resultados y todo, pero no me desligo. Al final, es lo que te comento, lo echas de menos. Sobre todo la parte de la competición. La parte de los entrenamientos, las pretemporadas, todo eso. Bueno, eso no lo echo tanto de menos. A mí, a mí me gustaban los sábados, ¿no? Cuando tocaba partido, bueno, pues esa es la parte que mola de nuestro trabajo, por decirlo de alguna forma, ¿no? La parte de donde, para la que te preparas todas las semanas y la que realmente es la que te da esa experiencia y esas vivencias que no te lo dan nada más en la vida, ¿no? Pero sí, sigo ligado desde fuera, digamos, pero sí que estoy al día. Sí, porque al final, bueno, el gran reto que tenemos y que tenía yo como preparador físico es que, claro, al final a un jugador lo que le gusta es jugar a la gran mayoría. Pocos son los que al final son muy frikis de la preparación física y te piden unas rutinas ahí súper avanzadas y que disfrutan como locos del gimnasio. Quizás cada vez estamos ganando adeptos porque la preparación física cada vez es más entretenida y no es tan sufrida. Pero en realidad, como dice Juan, a un jugador lo que le gusta es el día del partido, el ambiente, los minutos finales y que estamos uno arriba, uno abajo. Entonces, claro, eso es lo que realmente te motiva, ¿no? Y lo que entiendo que, como dices, echar de menos. Sí, porque yo creo que es una sensación que no hay nada en la vida de una persona de a pie o en el día a día. Es una sensación que es muy difícil de encontrar, ¿sabes? El día de partido, te levantas por la mañana, ya sabes que es día de partido, ya estás focalizado de otra forma, ya no es un día normal para ti en la semana. No es un día del me levanto y tengo que ir a entrenar y ya cuando te levantas ese día ya sabes que ese día hay algo más. ¿No? Entonces ya tienes, bueno, yo en mi caso tenía una rutina, pero bueno, siempre calculaba las horas de comida para luego descansar un poco después de comer, normalmente siempre comía lo mismo. Bueno, tienes tu rutina que te mantiene y que te está diciendo al cuerpo que ese día es día especial, ¿sabes? Y entonces, claro, bueno, pues lo que tú dices, al final la preparación física también avanzó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo de cuando empecé a ahora y no tiene nada que ver la preparación. Ahora es mucho más amena, mucho más divertida, pero como bien dices, al final nosotros lo que nos gusta es el tacto del balón y sobre todo el tacto del balón en días de partido. Qué bueno. Pues nada, Juan, te voy a pedir un consejo para alguien que esté más o menos en tu situación cuando tenía 16, 17 años, un jugador que promete que empieza a estar en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección, o sea la selección nacional, o sea la selección de la Comunidad de Madrid, Andalucía. Pues, ¿qué consejo le darías tú que ya has vivido todo ese recorrido? ¿Qué le podrías decir a ese chaval o a esa chavala? Ahí en esa época yo creo que lo más importante es ser una esponja, ¿no? Aunque a veces pienses que tu entrenador te lo dice por mal o te está apretando o lo que sea, hay que intentar darle una vuelta, intentar absorber todos los consejos que se van teniendo y aprovechar mucho esa parte, ¿no? Ser humilde, escuchar y sobre todo buena actitud siempre, ante todo, y nada, trabajar. Si es que esto al final con un talento especial salen muy pocos jugadores y el resto son a base de trabajo. Con lo cual, al final,
si trabajas mucho, pues seguramente tengas más posibilidades de que eso llegue. Totalmente de acuerdo. Lo que se suele decir, ¿no? Que fue antes el huevo o la gallina. En realidad uno es profesional porque de repente te ponen ahí en Asobal o es profesional por la suma de los actos profesionales que has ido haciendo, ¿no? Pues si al final tú comes como un profesional, entrenas como un profesional, es una consecuencia, ¿no? El estar ahí arriba. Al final lo que dice Juan, yo creo que el balonmano en los últimos años se ha transformado un montón y no hay tanto talento como a lo mejor la época del balonmano de Ciudad Real, sino que ahora mismo el balonmano es súper físico. Entonces un jugador que no se cuida, un jugador que no entrena cada día, se queda a la cola por muy mago que sea con el balón. Avanzó mucho. Y antes el balonmano, pues tú ves partidos o sea, te hablo bastante atrás, de los 90 o así, y tú ves los partidos y el ritmo de partido era muy, muy bajo. Estábamos hablando de que un partido a lo mejor podría acabar 17-19 al final de partido, y 17-19 te estás yendo ahora en un partido al descanso muchas veces. Porque, bueno, al final el deporte ha ido avanzando, se ha hecho un deporte mucho más físico, mucho más rápido, jugadores más físicos también, con más capacidades de todo, de lanzamiento, de finta, de... Entonces al final tienes que seguir evolucionando y tienes que hacerte un poco al nuevo estilo, ¿no? Si quieres, pues bueno, adentrarte o llegar a ello. Pues sí. Pues nada más, Juan, simplemente hacer un pequeño cierre. Vamos a inaugurar una sección de sacar un reto. Le hemos dicho a Juan que como reto tiene que invitar a alguien al podcast, a ver si ese jugador, ese deportista o quién sabe, igual es entrenadora, acepta el reto y viene de invitada al podcast de Punto Fuerte. Bueno, yo he pensado en un chaval con el que coincidí en el Betis en Itasuna. Creo que tiene una historia muy inspiradora y que tiene una historia muy, muy chula y que yo creo que puede aportar mucho al podcast. Y es Ander Torrico. Es un jugador que está ahora en León Alicante, en División de Honor B. No voy a decir mucho sobre su historia, prefiero que la desvele él, así quedáis con la intriga y obligamos a que la gente tenga que estar pendiente de la entrevista. Pero sí, creo que es alguien a pesar de su juventud, que creo que es alguien de quien se puede aprender muchísimo, tanto física como sobre todo mental. Pues nada, Ander, ya te han retado. Esperamos que tu respuesta y que seas uno de los próximos invitados. Por mi parte, darte las gracias, Juan, por tu tiempo, por tu energía y una vez más es un placer estar cerca de ti, compartir tu energía, tu buena predisposición, tu arrojo con la vida, ¿no? Al final siempre veo que Juan es un tío positivo y tanto cuando las cosas van bien está bien y cuando las cosas van mal, pues al final su actitud es, como yo digo, estoica, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Juan, por este tiempo. A ti, con el tiempo contigo ya sabes que pasa rápido y siempre es poco. O sea que tendremos que quedar para tomar unas cervecitas, entonces. Ahora estamos un poquito, ahora estamos un poquito más cerca porque, bueno, yo me he movido a Portugal, vivo cerca de Peniche y él está en Vigo, entonces coche, yo calculo que son algo menos de 4 horas, así que seguramente en junio o julio vaya a hacerle una visita, porque además tengo especial cariño a Galicia, allí en mi época de árbitro hemos viajado mucho a esa zona y la verdad es que me gusta mucho siempre compartir tiempo con él y con su familia. Pues ya sabes, a ver si es verdad. Lo diremos, ¿eh? Si vienes, lo avisaremos en alguna entrevista. Si no, ¿Qué queda hacemos? retratado, tío, queda grabado. Hacemos un pequeño episodio ahí en persona con otro tema. A ver si consigo hacerle que entrene. Hombre, si vienes seguro, pero después la cervecita. Eso es. De Galicia. Bueno, tío, muchas Pues gracias, nada, nada, muchas gracias a ti por la oportunidad y por dar un apoyo ahí a la entrevista y a todo y ya sabes que siempre que puedo ayudarte, me encanta. pues nada, muchísimas gracias también a los que estáis ahí detrás de la cámara o detrás del auricular. Daros las gracias porque la verdad es que la acogida del podcast, pese a que lleva muy poquito, ha sido increíble. Como siempre, desde que empezamos el Punto Fuerte, hemos tenido el apoyo y el sostén. Es una locura, la verdad, el balonmano cómo funciona y es como una red que junta a la familia
y creo que es lo más bonito que tiene este deporte. No sé si otros deportes pueden presumir de esto, pero es que la unión es súper fuerte y ya no solo a nivel de España, que es lo que yo tenía hasta ahora, pues igual que Juan, compañeros de equipo, entrenadores, entrenadoras, árbitros de mi etapa como colegiado, sino ya es directamente a nivel mundial y gente pues que prácticamente no he visto de Chile, de Argentina, de Colombia, pero que nos tratamos como si nos conociésemos de toda la vida. Entonces creo que esta red que se ha creado gracias con la excusa, ¿no? de la preparación física del balonmano, pues a mí por lo menos me tiene muy enganchado para poder seguir aportando y poder seguir trayendo invitados pues de tanto Power como Juan. Pues sí, a ver, lo bueno es lo que tú dices, el balonmano al final hay mucha gente que no conoces, pero parece que la conoces de siempre. Ya cuando juegas te das cuenta que es un deporte distinto en eso, ¿no? Es un deporte mucho más cercano, más cariñoso, mucho más familiar y con el que hablas con todos los jugadores, aunque no los conozcas y que la mayoría de los jugadores siempre están predispuestos a poder hablar con compañeros en entrevistas, en lo que sea, ¿no? No se ponen muchas trabas a eso y yo creo que es una parte muy bonita también de nuestro deporte. Claro que sí. Pues poco más que añadir, despedirnos. Un abrazo, Juan. Un abrazo, amigo. Que vaya bien. Chao, familia. Como siempre decimos, calienta que sales.